Si la espada del Espíritu es la palabra de Dios, que es poderosa para salvar, ¿por qué vemos iglesias vaciándose? ¿Por qué no vemos vidas transformadas? ¿Por qué vemos una creciente apostasía en muchos lugares que se hace llamar iglesia? ¿Por qué vamos a la sociedad y impera en un Puerto Rico de 66,000 iglesias, supuestamente el pueblo con el país con más iglesias por milla cuadrada? Una sociedad con un pensamiento pagano completamente. ¿Por qué? Porque la iglesia, mis hermanos, ha cambiado de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Saben qué han cogido? Un palo de escoba de la psicología cristianizada. Con eso está batallando la iglesia. Soltó la espada del Espíritu, que es la palabra, poderosa, y cogió un palo de escoba, que no es otra cosa que la psicología, que se ha metido en la iglesia. Y se ha convertido las iglesias en centros terapéuticos, convirtiendo a la gente, sobando sus pecaditos y diciéndole que son grandes, que son poderosos, que van a lograr muchas cosas y que Dios es su socio. Y en vez de confrontar el pecado, traer arrepentimiento, han cogido la psicología y han dicho, no es tu culpa, es culpa del pasado, Dios está contigo, ve y haz tu negocio, ven y dame los chavitos, tú sabes, pero tú sabes, sí que todos los domingos son un centro de pompeo emocional, que nada tiene que ver con el evangelio y la palabra de Dios. Claro, usan la Biblia. Pero si usted se ha notado, yo creo que leen, si lo leen, un texto y el tipo está caminando por todos lados. Nunca regresa a la Biblia, nunca vuelve a hablar de la Biblia. Nunca expone un pasaje. Nunca va a una aplicación del pasaje, nunca habla de pecado, nunca habla de arrepentimiento. Han convertido la iglesia en un centro de terapeutas cristianos y ha perdido a la iglesia su poder. Pero hay otras iglesias que han soltado la espada del Espíritu y en vez de coger la espada del Espíritu cogieron el recogedor en vez de la escoba. ¿Y saben lo que han hecho? Han recogido cuanta práctica mundana para atraer a las masas, para que se llenen los servicios, hacer muchas actividades, cultos entretenidos, que le haga cosquillas a las pecadoras, muchas luces, muchos bailes, mucha actividad, mucho ruido, mucho entretenimiento, pero nada de poder de Dios que solo viene por medio de la palabra predicada firmemente. Nuestra sociedad está como está porque hemos soltado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y hemos cogido el paño de sentimentalismo. Y con eso que está batallando contra Satanás. Un pañito. Así el reino de Dios no avanza. Ahora por medio del emocionalismo, sentimentalismo, cultos que se tratan de sentir algo, de la música, el ambiente, bajan las luces, una música con un pad celestial ahí. Todo el mundo se ve tan espiritual así. Y te venden una experiencia espiritual. Eso es lo que te venden. Es como si fuera un parque de atracciones. Ven y ten esta experiencia. ¡Wow! Sentí a Dios. ¿Te arrepentiste de tu pecado? No, pero sentí a Dios. Ajá. Si no me creen, miremos los conciertos cristianos de hoy, 15 minutos repitiendo la misma alabanza con el mismo tono. Con una palabra como un mantra y todo el mundo así, oh, ¿qué es eso? Eso no es cristianismo, mi hermano. Vayan a sus Biblias, a Efesios capítulo 6. Para continuar nuestra serie expositiva de la carta de los Efesios, capítulo 6, ya vamos por un año y varios meses en que estamos en esta carta. Ya estamos terminando la carta. Y en estos últimos capítulos que Pablo va enseñándole a los Efesios, predicándole a los Efesios, nos da una advertencia adicional, una perspectiva adicional que nosotros como creyentes debemos tener. Efesios capítulo 6. Vamos a leer el 13, pero luego vamos a brincar al 16, ¿está bien? Porque ya los otros los predicamos, vamos a predicar el 16 hasta el 18. Leemos el 13 y vamos al 16. En la Biblia Congregacional, en la página 1205 a la 1206. Dice la palabra de Dios, versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Versículo 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Hermanos, como hemos dicho anteriormente, estamos en la última parte de la carta de Efesios y Pablo nos está advirtiendo a nosotros los creyentes y a estos Efesios hace más de 2000 años que el cristiano, a pesar de que ha sido salvado eternamente, de que ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que tiene una nueva identidad, que ahora pertenece a una familia, que ahora vive en unidad, que tiene un nuevo matrimonio regenerado, hombre amando a su esposa, esposa amando a su esposo, hijos obedeciendo, una familia regenerada en medio de una sociedad oscura, Pablo, como quiera, está advirtiéndole a los creyentes que tenemos un enemigo. A pesar del mismo pecado que mora en nosotros como un enemigo interno, también tenemos un enemigo externo, espiritual y poderoso. Espiritual y poderoso. Por lo tanto, él exhorta a los creyentes en Éfeso, igual a nosotros, que tomemos toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Y yo quiero, hermanos, decir en esta hora, no sé si, yo sé que sí, pero yo quiero aún insistir en esto. Mi hermano, ¿estamos tomando en serio este tema de la armadura de Dios? Porque yo creo que providencialmente Dios lo ha traído a esta iglesia y a tu vida particularmente, porque posiblemente el día malo esté cerca. O estás en el día malo. Y hermano, el punto es que estos pasajes no son para ver lo chévere que es la armadura, o qué chévere se predica este pasaje, sino para que nosotros revisemos el inventario de nuestra vida y cómo está esa armadura, si la tenemos puesta y si está ajustada. O sea, la palabra de Dios es para mí particularmente, es para ti particularmente y para la iglesia. Y no podemos tomar por alto cuando dice tomemos, estén firmes. Y estas semanas que he estado preparándome y particularmente predicando de esto, yo he estado más consciente acerca de la necesidad de esta armadura. Y puedo decir que he experimentado parte de lo que vamos a hablar hoy acerca del escudo de la fe y los pensamientos que vienen. Y la necesidad de tener el escudo de la fe, la espada del Espíritu. Y yo creo que si Dios te ha puesto aquí en esta hora es porque tú también necesitas esta palabra. Por eso hoy vamos a ver la armadura de Dios para el creyente, la segunda parte. Vamos a ver en primer lugar el escudo de la fe. Vamos a ver en segundo lugar el yelmo o el casco de la salvación. Y vamos a ver en tercer lugar la espada del Espíritu. No me puse muy creativo. Así que veamos en primer lugar, mis hermanos. Tomen el escudo de la fe. Ninguna armadura estará protegida si no tiene un escudo. Ninguna armadura estará protegida si no tenemos el escudo. Por eso comienza el pasaje, cuando ustedes lo ven ahí en el versículo 16, sobre todo. ¿Ven el énfasis? Sobre todo, versículo 16. Tomen el escudo de la fe. Tomen el escudo de la fe. Podemos tener el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el apresto de la paz del evangelio, pero necesitamos ser cubiertos por el escudo de la fe. Y aunque dijimos la última vez que un cristiano ignorante era un cristiano vulnerable, la realidad es que un cristiano sin el escudo de la fe de nada le servirá el conocimiento, porque estará desprovisto cuando vengan los dardos del diablo. Sufrirá ataque. ¿Y qué es el escudo? Bueno, particularmente, mis hermanos, en esta pieza importante del guerrero, sabemos que Pablo está trayendo imágenes del Antiguo Testamento, pero también combina imágenes con el soldado romano. Y esta arma especial del escudo no es nueva de los romanos, viene desde la antigüedad. Si por si acaso no es el escudo de Capitán América, ese no es. Sino que es un escudo que era parecido a una puerta de alto. Y se ponía y el soldado quedaba cubierto completamente detrás de ese escudo. Era muy alto el escudo, de modo tal que todo el cuerpo del soldado quedaba cubierto. Y este escudo estaba bañado de unas pieles húmedas. Y estas pieles húmedas tenían la función de que cuando viniese alguna flecha, algún dardo del enemigo contrario, que usualmente venían encendidas con fuego en la punta, con brea, quedaran en ese escudo y esa humedad de esa piel apagara ese fuego. Un historiador de aquel tiempo se llama Flavio Josefo, algunos de ustedes lo conocen.
dijo en uno de sus libros, para evitar los múltiples misiles del enemigo debían arrodillarse, cubrirse con sus escudos y tenían que retirarse un poco hasta que los arqueros vaciaran sus albijas. Y sin un escudo la consecuencia era mortal para aquellos guerreros. A mí me impresionan esas películas de guerra cuando ellos miran al cielo y de momento ven una lluvia de fuego. ¿Las han visto esas películas que parece que los arqueros tiran hacia donde está el ejército y cuando el ejército que está en el suelo mira hacia arriba, parecen estrellas fugaces cayendo? Pero son flechas encendidas en fuego y ellos tienen que echarse para atrás y cubrirse con el escudo para que cuando esas flechas vengan no les golpeen a ninguno de ellos, sino que se queden ancladas en el escudo y se extinga el fuego. Mi hermano, esa es la imagen que Pablo tiene cuando está hablando de que debemos ponerle el escudo de la fe. Y estas flechas encendidas, ¿qué son? ¿Qué son estas flechas encendidas? Bueno, en la antigüedad se tomaban estas flechas, se envallaban en un tipo de material como un tipo de brea, las prendían en fuego y esta brea hacía que el fuego persistiera y se extinguiera fácilmente. O dardos encendidos, dice también otra versión, la versión que leímos. Y Pablo está diciendo a estos creyentes en Éfeso, ustedes necesitan el escudo de la fe para poder defenderse de esos dardos de fuego del maligno y extinguir su fuego. Y muchos están de acuerdo con que estas flechas encendidas se pueden interpretar como pensamientos insistentes que vienen a la mente de los creyentes en momentos particulares, que son como fuego encendido, como flechas encendidas que son mortales para nuestra mente. Esto quiere decir, y muchos están de acuerdo, que Satanás, nuestro enemigo, en ocasiones arroja pensamientos repentinos en circunstancias particulares que producen esos pensamientos en nosotros. Y claro, provienen de nuestro pecado y nuestra concupiscencia, pero muchas veces provienen particularmente de un ataque del enemigo. Son instancias en donde ni siquiera estamos pensando en eso, por decirlo de alguna manera, donde ni siquiera hemos contemplado esa posibilidad. Y nos traspasa la mente un pensamiento. Y es como una flecha encendida difícil de apagar. Aún en haciendo nuestras devociones al Señor, aún en medio del servicio, aún en medio de leyendo la Biblia, pueden venir estos pensamientos. Estos pensamientos se pueden catalogar como pensamientos de duda y desconfianza de Dios. Comenzamos de momento a dudar seriamente de que Dios realmente me ama y me cuida. Pueden asaltarnos pensamientos de insatisfacción, hermano. La amargura se apodera de nuestro corazón y de momento no vemos ninguna razón por la cual estar agradecidos. Hay pensamientos que han llegado a personas a aún de terminar con su vida. Vale la pena mejor que me quite la vida. Llegan circunstancias que apremian la vida de los creyentes y la duda del amor de Dios desaparece y comienzan las preguntas en su vida y entonces comienza esa flecha de dardo encendido, quítate la vida, vas a estar mejor. Son dardos encendidos en fuego. Y de momento la persona abraza ese pensamiento, se idealiza el pensamiento y actúa en conforme a eso y prepara aún su muerte. Pensamientos igualmente blasfemos contra Dios. Pensamientos pecaminosos que pueden llegar. Pensamos y consideramos literalmente pecar de esa manera cuando no estábamos de momento pensando en eso y nos asalta ese pensamiento. Pensamientos de abandonar la fe. Llega un momento en nuestra vida, de momento asaltan pensamientos de abandonar la fe. Esto no vale la pena. Y yo puedo dar testimonio en 2 ocasiones en mi vida en donde yo estuve al borde de esos pensamientos. Uno de ellos era todavía novio de mi esposa, y yo sé que ella se recuerda bien.
porque ella fue el instrumento de Dios para que yo no abdicara de la fe. Comencé a ver unos documentales, estaba en la Universidad de Puerto Rico, no tenía defensa, empezaron esos profesores a bombardearme. Y yo consideré seriamente, esto es una locura. Y era incesante el pensamiento, era incesante, no se iba. Hasta que la palabra de Dios llegó y apagó y extinguió ese escudo de la fe por medio de una clase bíblica, mi hermano. Leyendo Romanos 1:18 entendí, por medio del Espíritu Santo, que todas las explicaciones de Dios fuera de la Escritura son producto del endurecimiento del corazón del hombre. El hombre tiene que inventarse algo para decir que Dios no existe y por lo tanto tengo que crear todas estas teorías para explicar lo inexplicable. Y yo dije, aquí está, que son necios. Y yo estaba cayendo en esa necedad. Y puede ser que aquí haya gente literalmente ahora mismo siendo bombardeada con pensamientos parecidos y similares. No estamos exentos, mi hermano. El leer a Calvino, el leer a Lutero, el leer a los pactos, el leer en los últimos tiempos, no te exime de pensamientos como estos, como dardos del enemigo que llegan a nuestra mente. Por eso el autor de la carta a los Efesios, Pablo nos dice, tomen el escudo de la fe. Tomen el escudo de la fe. Porque aún hay pensamientos, cuando Dios ha dado convicción de pecado, a que no actúes en santidad, que puede llegar a tu vida. Pero ¿cómo usamos este escudo de la fe? Esto es importante, hermano. Porque hasta ahora es bastante abstracto. Toma el escudo de la fe. ¿Cómo tomo el escudo de la fe? Los pensamientos sí son reales, sí vamos a ser atacados, pero ¿cómo tomamos el escudo de la fe? Primero tenemos que definir qué es la fe, porque no estamos hablando de una fe en algo abstracto. Porque en el mundo mucha gente se considera gente de fe. Todos son gente de fe. Hasta los gobernantes, ¿verdad?, que tenemos, se expresan con una habilidad de, sí, el Señor, gracias a Dios, yo soy gente de fe, yo creo. De hecho, en nuestro trabajo tenemos gente que dice que tiene fe en el universo. Ajá. En el universo, ¿qué es eso? Fe en la vida. Fe en mí mismo. Eso no es la fe que estamos hablando del escudo de la fe. De hecho, fe en el universo y en la vida, para que sepan, es literalmente lo que dice Romanos 1:18 en adelante. Se envanecieron en sus pensamientos, no quieren glorificar a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, pues le dan gracias a la vida y al universo. Una rebelión contra Dios. Es no reconocer que hay un Dios, por eso tiene fe en el universo, como si el universo, las estrellas, Júpiter, provéeme, no sé, mi hermano, de verdad que es una locura, pero en eso es que estamos viviendo, mi hermano. Pero una rebelión contra Dios. Y esa no es la fe que nos dice aquí. La fe del humanismo no trae consigo la ira de Dios. Y esa no es la fe que estamos hablando. La fe de que habla la Escritura no es la fe de creer en el tercer cielo tampoco. Es la fe en la persona de Cristo. La fe en la persona y obra de Cristo, mi hermano. Esa es la fe a la que el Pablo nos está diciendo y nos está llamando a que tengamos. No es abstracto, no es un espíritu de vibras positivas, no es que yo tengo esperanza en mí, no. Es una fe que se ancla en la persona y en la obra de Cristo. La fe tiene un nombre y apellido, es Cristo Jesús, la verdadera fe. Reposa en la persona de Cristo y su promesa, es objetiva. No es una mera esperanza de cambiar, ni de ser protegidos por algún ambiente, sino de confiar en la persona y en la obra de Cristo como suficiente para mi vida, en los momentos donde vienen esos pensamientos. Mi hermano, si nosotros ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa, vamos a estar desprovistos para protegernos de estas cosas, mis hermanos. La fe, como dice Hebreos, sí, es la certeza de lo que se espera, sí, es la convicción de lo que no se ve, pero ahí no está hablando de casa, no está hablando de carro, no está hablando de negocio, no está hablando de salario, no está hablando de dinero, porque si usted lee plenamente Hebreos 11, ahí, mi hermano, no hay que ir al seminario para darnos cuenta que queda claro que ellos no tenían su mirada en nada terrenal. Todos estaban mirando hacia la promesa futura. Esa era su fe.
Aún de Moisés dice que rechazó los deleites del faraón y de Egipto y los placeres de este mundo por Cristo. Y decía que actuaba como mirando al invisible. Así que no estamos hablando de esa fe barata que nos venden muchas iglesias hoy. No es eso, mi hermano. Es la fe en Cristo a pesar de las circunstancias, porque tanto Abel, tanto Abraham, tanto Sara, tanto Moisés, tanto todas esas personas que aparecen ahí, dice que murieron sin haber visto lo prometido, pero murieron en esperanza. ¿Y sabes qué? Ellos cómo ya murieron mirando al que venía, que era Cristo, el que nosotros vimos. Y por eso en Hebreos capítulo 12 nos dice versículo 1, por tanto nosotros todos, teniendo una nube alrededor de testigos, y todos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia fácilmente y nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Sobre Jesús es que reposa la verdadera fe. En medio de esos pensamientos turbulentos que llegan a nuestra vida, nosotros debemos correr y quizás no podamos ni movernos porque estamos y hasta inmóviles de estos pensamientos, pero al menos podemos levantar nuestra mirada y decimos como el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y fijemos nuestra mirada en la cruz y en Cristo y aferrémonos a eso. Tenemos fe y la verdadera fe se reposa sobre Cristo. Eso nos protege, mis hermanos, de estos pensamientos que vienen a nuestra vida. Mi hermano, estas flechas vienen de manera repentina y no tenemos muchas veces tiempo para reaccionar. Solamente podemos hacer como José, correr a Cristo, correr a la cruz, refugiarnos en Él. No juegues con los pensamientos que te llevan a apartarte de la fe. No juegues con los pensamientos que te llevan a pecar contra Dios. No juegues con los pensamientos aún que te llevan a decirte que te quiten la vida. No juegues con esos pensamientos. Sal corriendo y pon tu mirada en Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe. Él comenzó la buena obra en ti y va a terminar la buena obra en ti. Busquemos ayuda si es necesaria de los hermanos, pero mis hermanos, nuestra fe reposa sobre nuestro Señor Jesucristo. Y es bueno, mis hermanos, saber que no estamos solos en esta guerra. Nosotros somos un ejército, somos una familia. Es una locura pensar en un cristianismo individualizado, porque la Biblia no nos permite eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque un ejército tú podrás estar cubriéndote de los dardos del enemigo de frente, pero tienes una retaguardia. Y para eso tenemos una familia de la fe, porque nosotros estamos ciegos a muchos pecados y a muchos problemas, pero nuestra familia de la fe, la iglesia, que crecemos juntos como un cuerpo, nos ayuda a protegernos de los dardos del enemigo. Me encanta esas escenas de nuevo, de películas de guerra, en donde dos se juntan espalda a espalda y comienzan a pelear y a defenderse mutuamente. Y atacan diferentes frentes juntos. De la misma manera, la iglesia funciona como eso, mi hermano. No existe cristianismo fuera aparte de la comunión de los hermanos en la iglesia. Quitemos esa idea pecaminosa que es satánica, de hecho, porque Satanás, mientras te tenga aparte de la iglesia, te tendrá vulnerable contra los ataques del diablo. Te dormirá en la paja. Te dormirá. Mira cómo dice Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, porque esto es un pasaje que se relaciona, sino que estemos alertas, seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de fe y del amor y el casco de la esperanza de salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, nuestra fe se ancla en el hecho de que Dios nos ha salvado por medio de Cristo y es una realidad objetiva por encima de mis sentimientos. Así que, mis hermanos, tomemos el escudo de la fe, que es mirar a Cristo, su obra y sus promesas, en medio de esos pensamientos pecaminosos, de condenación, de amargura. Unámonos a la comunidad de fe para que caminemos juntos. Pero no solamente debemos tomar el escudo de la fe, sino que también dice el casco de la salvación o el yelmo de la salvación, como dice la Reina Valera. Tomen también el casco de la salvación. Y de nuevo, como ocurre con muchos instrumentos de la imagen de Pablo, en este pasaje el casco era utilizado prácticamente por todos los ejércitos de la antigüedad, no solo Roma, pero esta pieza era clave para cubrir la cabeza del soldado. Y este yelmo de la salvación lo vimos la vez pasada, que en Isaías 59:17 dice
que Dios se puso el yelmo de la salvación. O sea, que no solamente nosotros estamos luchando contra las fuerzas del mal, por decirlo de una manera, sino que Dios ya se ha puesto ese yelmo para salvar a su pueblo de sus pecados. Dios no solo lucha por su pueblo, también pone a disposición del pueblo los recursos divinos para que ellos directamente puedan enfrentarse a sus enemigos. Así que Dios también nos da los recursos, dice un comentarista, para nuestros enemigos sobrenaturales. Y este yelmo o casco de la salvación hace referencia no solamente a la salvación pasada, sí, a la salvación pasada o al hecho de haber sido salvados por Dios, pero también a la esperanza de la salvación futura. A la esperanza de la salvación futura. No solamente hemos sido salvados, sino que seremos salvados. Seremos salvados. Mi hermano, cuando nosotros fuimos alcanzados por Dios, nos dio convicción de pecado, nos dio arrepentimiento, como vimos en la clase esta mañana en Pilares. Nosotros creímos, nos arrepentimos. Él dice la palabra, nos salvó de nuestros pecados. Pero no solamente eso, sino que hoy usted está siendo salvado continuamente por Dios. Continuamente, todos los días, Dios se ha comprometido de salvar nuestra vida, por decirlo de una manera, de cada circunstancia, de cada pecado, en santificación, porque el que comenzó la buena obra la va a terminar, dice la palabra. De hecho, Juan 6 dice que de todo lo que el Padre le dio al Hijo, Él dice que tiene la misión de resucitarlos en el día postrero. Por lo tanto, cada uno de aquellos elegidos de Dios para salvación, Cristo dijo que su misión era cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál era? Resucitar a todos ellos en el día postrero, en el día de la resurrección. O sea que Cristo no va a perder a ninguno de sus elegidos, porque si uno de los que Cristo salvó se pierde, entonces Cristo fracasó en su misión. Y créanme, mis hermanos, que eso es imposible. Estamos siendo salvados cuando Dios nos da convicción de pecado, cuando Dios nos da arrepentimiento, cuando Dios nos conlleva a conformarnos a Cristo. Dios nos está salvando una y otra vez de nuestros pecados. Una y otra vez de nuestros pecados. Pero también seremos salvados. O sea, Cristo dijo, me voy, pero voy a preparar morada. Cristo dijo a los discípulos que lo vieron ascender, así mismo como vieron los ángeles a Cristo ascender, así mismo regresará y volverá. Pero esta vez Cristo no va a regresar como un cordero para ser crucificado en una cruz. Dice que regresará como el león de la tribu de Judá a juzgar y establecer su reino, mis hermanos. Hay una salvación futura, mis hermanos, a la cual esperamos. Entonces, mis hermanos, estamos en una batalla, sí, pero la victoria es segura. Y ese es nuestro ánimo, mis hermanos. A pesar de que la batalla pueda ser dura, difícil, la Biblia nos dice ya que ya Cristo ha vencido y que si usted mira Apocalipsis y lee Apocalipsis, no se enrede tanto con todas las imágenes y todo lo demás. Allí el mensaje inicial y principal del libro de Apocalipsis es que al final la gloria de Cristo es majestuosa, preciosa, hermosa, soberana y que al final nosotros ganamos. Si usted no entiende Apocalipsis, por lo menos entienda eso. Al final todos los creyentes van a ganar porque están en Cristo. Y Cristo va a reinar en la tierra juntamente con ellos, le va a dar una tierra nueva, va a purificar sus corazones, quitará el dolor, quitará el pecado, quitará la muerte y habrá una nueva vida completamente fuera del pecado, por decirlo de alguna manera. Ese es el tema de Apocalipsis. Y él nos anima a pensar, mis hermanos, en medio de la batalla, el yelmo de la salvación. Puede haber momentos en que parezca que estemos derrotados o que hemos sido heridos. Pero mirar la esperanza segura y futura, mi hermano, eso nos anima en la batalla espiritual. Eso nos anima. Necesitamos ese casco de la salvación. Necesitamos tener esa conciencia segura de que Cristo ha vencido la muerte y el pecado. Y aunque a pesar, mis hermanos, que podamos ver que el gobierno se está corrompiendo y que la ideología de género está entrando y que la iglesia va a ser perseguida, sí, todo eso. Juan estaba desterrado en una isla, desterrado lejos, huyendo porque lo querían matar. Y en esa isla Dios le da la revelación de la victoria futura para animar a las iglesias en persecución, mis hermanos, es lo mismo con nosotros. No importa cuán perseguidos seamos, no nos va a quitar el gozo de saber que al final nosotros ganamos. No nos va a quitar ese gozo. Pero mis hermanos, la realidad es que muchas veces en los afanes de la vida no estamos meditando, nos quitamos el casco. Nos quitamos el casco. Y andamos por ahí como motora sin casco. Descubierto.
no meditando en el Evangelio, no meditando en la esperanza segura que tenemos en Cristo. Y vimos el miércoles pasado, qué hermoso, ¿a dónde corre nuestra mente cuando no estamos pensando intensamente en algo? ¿A dónde corre? Reflexionábamos sobre la comunión con Cristo y preguntaba el autor y nos veíamos nosotros, ¿regresa a Dios? Mi hermano, cada domingo cantamos, ahorita cantamos por fe. Yo espero, mi hermano, que usted no esté cantando por cantar. Y si está haciéndolo por cantar, mi hermano, predíquela a su alma. Porque el salmista dice, cante con inteligencia. Por fe veremos a nuestro Dios, mi hermano. Dios fortalece a su pueblo por medio de las alabanzas también. Porque nos recuerdan la victoria segura que tuvimos en Él, tenemos en Él, tendremos en Él, hermano. Yo no sé si tú ves este tiempo de reunión como un tiempo en donde Dios nos recuerda la esperanza del Evangelio que no está aquí en la tierra. Dios se ha comprometido cada domingo que su pueblo se reúne, estar presente en la reunión. ¿Y usted toma esta reunión de manera del peso que Dios le da? Porque Dios la usa para nuevamente recordarnos la esperanza del Evangelio. Necesitamos ser animados con esta esperanza. ¿De dónde tú esperas tu salvación? ¿De la salud? Yo sé que las dietas están de moda, eso está bueno. El ejercicio es bueno. Todo eso es bueno. Y debemos ser buenos administradores. Pero ahí no está nuestra esperanza. Tú puedes comer lo más bien que tú puedas. Ejercitarte todo lo que tú quieras. Te esperan 7 pies bajo tierra como quieras. ¿Saludable o no saludable? Claro, debemos ser buenos administradores. Nuestra esperanza no está en la salud. Nuestra esperanza no está en las primarias que pasaron, ni el gobierno, ni las promesas que nos hagan. Nuestra esperanza no está en el dinero, o no debería estar en el dinero. ¿Tu gozo disminuye cuando hay menos, hay más? Pues entonces hay algo ahí que tu esperanza está puesta en el dinero. En la estabilidad social, en una relación, si tengo pareja, si no tengo pareja, si me ama, no me ama, ahí no debe estar nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe estar en el hecho seguro de que estamos en Cristo y como estamos en Cristo venceremos, mi hermano. Sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre el estado social al garete que está, sobre todo eso vamos a vencer. Porque estamos en Cristo. Ese es el yelmo de la salvación, mi hermano. Ese es el yelmo de la salvación. Solo Cristo es la roca firme y segura como cantamos. Roca firme y segura. Pongamos nuestra esperanza en Él. Mira el salmista como decía en Salmo 62, 5 al 7. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En Él es mi roca y salvación. Mi refugio no repararé. Versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Necesitamos urgentemente, mi hermano, cada día que vivimos en nuestras vidas, ponernos el casco de la salvación. Poner toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, todo nuestro reposo en el hecho de que ya hemos sido salvados, de que estamos siendo salvados y de que seremos salvados, mi hermano. Pero, mi hermano, no solamente Dios nos ha dado una armadura para protegernos. Estamos viendo todas estas armaduras para protegernos, pero también Dios nos ha dado una armadura para... Parte de esa armadura hay ofensiva, para atacar. Y ahora vamos a ver la espada del Espíritu. Por eso veremos en último lugar de esta armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra que Pablo recoge, este es el tercer punto y último punto, la palabra que Pablo escoge para espada es la más utilizada para referirse a la espada antigua de habla griega. Era una espada que llevaba todos los soldados de infantería romana y solía ser una espada corta. No piensen en la espada largota esa que de Zelda, eso no es lo que estamos hablando. Era una espada más corta, para movilidad, para llevarla en todo tiempo. Y en como toda batalla, el soldado requería de un arma tanto para defenderse o para desviar los ataques del oponente. Y la espada era esa arma. La espada era esa arma. Obviamente, ahora hay armas de fuego, y tú estás allá y yo estoy acá y te disparo. Pero antes, cuando teníamos espada, éramos atacados con una espada y la espada también nos defendía y también atacábamos. Pero de nuevo, mis hermanos,
Debemos recordar que Pablo tiene la imagen también del guerrero Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y dice un comentarista que él ofrece su poder y sus armas a su pueblo para la guerra y está claramente presente en medio de ella. Por lo tanto, la guerra del fin de los tiempos del Mesías contra los enemigos ya ha empezado en este siglo presente, que es la iglesia, pero culminará con la derrota decisiva final. Dios nos ha dado la espada de la palabra como un arma que nos defiende y nos hace avanzar el reino de Dios en la tierra. Y esta batalla terminará al final. En primer lugar, mis hermanos, es por medio de la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que el reino de los cielos avanza. Es su palabra poderosa, predicada con fidelidad, que rompe las cadenas de la esclavitud del pecado. Recordemos, mis hermanos, que el mundo está bajo la condenación del diablo. Sí, está en tinieblas. Y Dios ha puesto su iglesia en un mundo en donde gobierna Satanás, en un mundo donde hay hombres esclavizados al pecado, son hijos de ira, pero nos ha dado la palabra de la espada para que por medio de la predicación del evangelio rompamos las cadenas, por medio del poder del Espíritu, de su palabra. Así que la palabra de Dios trae libertad, trae vida y trae esperanza para los hombres. Isaías 55, 10 al 11. Me parece que Pablo puede tener esto también en su mente. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para que lo envíe. La palabra de Dios predicada fielmente tiene el poder de Dios para traer salvación. Mis hermanos, y aquí debemos detenernos, hacer una reflexión en la condición de nuestra sociedad. Si la espada del Espíritu es la palabra de Dios, que es poderosa para salvar, ¿por qué vemos iglesias vaciándose? ¿Por qué no vemos vidas transformadas? ¿Por qué vemos una creciente apostasía en muchos lugares que se hace llamar iglesia? ¿Por qué vamos a la sociedad y impera en un Puerto Rico de 66,000 iglesias, supuestamente, el pueblo con el país con más iglesias por milla cuadrada? Una sociedad con un pensamiento pagano completamente. ¿Por qué? Porque la iglesia, mis hermanos, ha cambiado de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Saben qué han cogido? Un palo de escoba de la psicología cristianizada. Con eso está batallando la iglesia. Soltó la espada del Espíritu, que es la palabra, poderosa, y cogió un palo de escoba, que no es otra cosa que la psicología, que se ha metido en la iglesia. Y se ha convertido las iglesias en centros terapéuticos, convirtiendo a la gente, sobando sus pecaditos y diciéndole que son grandes, que son poderosos, que van a lograr muchas cosas y que Dios es su socio. Y en vez de confrontar el pecado, traer arrepentimiento, han cogido la psicología y han dicho, no es tu culpa, es culpa del pasado, Dios está contigo, ve y haz tu negocio, ven y dame los chavitos, tú sabes, pero tú sabes, sí, que todos los domingos son un centro de pompeo emocional, que nada tiene que ver con el evangelio y la palabra de Dios. Claro, usan la Biblia. Pero si usted se ha notado, yo creo que leen, si lo leen, un texto y el tipo está caminando por todos lados. Nunca regresa a la Biblia, nunca vuelve a hablar de la Biblia. Nunca expone un pasaje, nunca va a una aplicación del pasaje, nunca habla de pecado, nunca habla de arrepentimiento. Han convertido la iglesia en un centro de terapeutas cristianos y ha perdido a la iglesia su poder. Pero hay otras iglesias que han soltado la espada del Espíritu y en vez de coger la espada del Espíritu, cogieron el recogedor en vez de la escoba. ¿Y saben lo que han hecho? Han recogido cuanta práctica mundana para atraer a las masas, para que se llenen los servicios, hacer muchas actividades, cultos entretenidos, que le haga cosquillas a las pecadoras, muchos luces, muchos bailes, mucha actividad, mucho ruido, mucho entretenimiento, pero nada de poder de Dios que solo viene por medio de la palabra predicada firmemente. Nuestra sociedad está como está porque hemos soltado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y hemos cogido el paño de sentimentalismo. Y con eso que está batallando contra Satanás. Un pañito. Así el reino de Dios no avanza. Ahora por medio del emocionalismo, sentimentalismo, cultos que se tratan de sentir algo.
de la música, el ambiente, bajan las luces, una música con un pad celestial ahí. Todo el mundo se ve tan espiritual así. Y te venden una experiencia espiritual. Eso es lo que te venden. Es como si fuera un parque de atracciones. Ven y ten esta experiencia. ¡Wow! Sentí a Dios. ¿Te arrepentiste de tu pecado? No, pero sentí a Dios. Ajá. Si no me creen, miremos los conciertos cristianos de hoy. 15 minutos repitiendo la misma alabanza con el mismo tono. Con una palabra como un mantra y todo el mundo así. ¡Oh! ¿Qué es eso? Eso no es cristianismo, mi hermano. Y todos los jóvenes así bailando. ¿Qué evangelio hay ahí? ¿Qué confrontación de pecado hay ahí? Estamos teniendo experiencias emocionales, pero no encuentros con la palabra de Dios. No se asuste en ver la sociedad como está, porque la iglesia ha soltado la espada del Espíritu, ha tirado la palabra a un lado, porque cuando ponemos nuestras experiencias, la psicología y cualquier otra cosa al lado de la palabra, terminamos represando la palabra. La iglesia ha soltado la espada del Espíritu y por eso ha perdido su relevancia. Y se está vistiendo con todos los vestidos del mundo para hacerse atractiva, pero va a perder su poder porque quiere ser relevante de manera mundana. Pero nuevamente Pablo nos dice a nosotros y a los efesios, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Él no divide el Espíritu de la palabra, él dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y qué lindo es nosotros mirar hacia afuera y decir, qué mal está esa gente, pero nosotros, ¿qué nosotros? ¿Llevamos nosotros la espada del Espíritu o estamos desarmados en la guerra? Aquí hay un hermano que es bueno en artes marciales. Yo no me atrevo a darle un puño porque me va a desviar del puño. Pero yo estoy seguro que si se enfrenta a alguien con una espada, él no le va a zumbar un puño. Porque le van a cortar la mano. Pero así estamos nosotros los cristianos, sin espada, dando puños en la carne. En medio de un enemigo poderoso, nosotros estamos confiando en nuestra propia moralidad, en nuestra inteligencia, en nuestro razonamiento, en nuestros estudios, en que yo siempre he sido cristiano y no nos estamos aferrando a la palabra de Dios que es necesaria, hermanos, para combatir esta batalla espiritual. ¿Cómo usamos la espada del Espíritu? Esto es bien profundo, apúntelo, usándola. ¿Ya? Es que no tengo tiempo. Pues estás haciendo algo que Dios no te ha mandado a hacer. Porque Dios no te va a dar recursos del tiempo para que no tengas tiempo para leer su palabra. ¿Ya? Nosotros nos complicamos mucho. Esto es sencillo, mi hermano. Nos apropiamos de la espada del Espíritu por medio de la lectura de la palabra, por medio de la memorización de las escrituras, y eso son disciplinas que tenemos que matar la carne. Sí, tenemos que matar la carne porque la carne no quiere lo espiritual. No lo quiere. Pero Dios nos ha dado su espíritu y nos ha dado todos los recursos para nosotros hacer morir las obras de la carne en nosotros y que nosotros podamos disponer nuestra mente, alma y cuerpo para leer su palabra, estudiar su palabra, memorizar su palabra. Podemos sentirnos, qué algarete está Puerto Rico y las iglesias, pero yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasaste esta semana estudiando la escritura? Porque no hay nada diferente, estás cogiendo palos de escoba igualmente. Y mi intención es crear sentido de culpa porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero mis hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo, toma la espada del Espíritu. Tómala. Es un tiempo en la semana, en el día, que tú debes defender a capa y espada. Tienes que defender eso. Defiende ese tiempo con la palabra del Señor de manera diaria, porque es el pan de vida y el pan se come todos los días. Pedro dijo, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Mi hermano, esa niña, si no le dan lo suyo, usted sabe lo que va a pasar. A llorar hasta que le den su comida. Que Dios nos dé un corazón así con la palabra. Que lloremos. Que nos duela, como el hambre nos duele, como me está doliendo a mí la barriga ahora, que nos duela
De hecho, cuando estás ayuno, un buen tema del ayuno es relacionar el dolor del hambre con el dolor por la palabra. Que Dios te dé arrepentimiento, dolor por la palabra. Que quieras la palabra. Y es sencillo. Ten un tiempo regular, recurrente con la palabra, porque ella es tu pan, tu alimento, y es la espada del Espíritu. Es que no sé cómo empezar, empezando. Así de sencillo. Paso 1, tienes que tener una Biblia. Si no tienes, compra una. Paso 2, debes tener claro que es una necesidad para ti leer la palabra. Paso 3, debes soltar tu teléfono. Paso 4, debes encontrar un lugar y una hora apropiada. Y paso 5, sentarte a leerla. ¿Ya? No hay que saber ni ir al seminario para eso. Y cuando la vayamos a leer, sabiendo que somos carnales, lentos, sin entendimiento, debemos orar por el entendimiento, orar a Dios que en su providencia nos provee en esa lectura bíblica, encontrarnos con Él. Y si no sientes el deseo de seguir leyendo, lee, porque nosotros no vivimos por sentimiento. Aférrate a la palabra y lee orando que Dios produzca el querer como el hacer. Todo debe comenzar con oración. Por lo menos hoy debes salir de aquí diciendo o terminando el sermón orando: Señor, dame hambre por tu palabra, porque eso lo produce Dios en nosotros, mis hermanos. Como iglesia debemos ser una iglesia que habita en la palabra. Y nosotros habitamos en la palabra cuando cada domingo venimos preparados a escuchar la palabra de Dios. Con nuestra mente dispuesta. No pensando en que mañana voy a pagar el bill, no pensando que mañana tengo que hacer un turno, no. Venimos aquí a escuchar la palabra de Dios con reverencia, tomamos nota, reflexionamos lo que se está diciendo, me acuerdo de lo que se dijo, en la semana sigo rumiando, pensando, meditando, cómo aplicar la palabra, siendo intencionales, hermanos, de esa manera tomamos la espada del Espíritu. Y claro, hay buenas predicaciones. Esta generación será más acusada que cualquier otra generación. Tenemos todas las versiones posibles, todos los medios para escucharla. Te lo puedes escuchar en podcast, la puedes escuchar en video, lo puedes escuchar en audiolibro. Tenemos todas las herramientas, de todos los colores, de todas las interpretaciones. Porque miremos a Cristo, vaya conmigo a Lucas 4. Miremos a Cristo en Lucas 4, 1 al 13. Él estaba en medio de una guerra y siendo el Hijo de Dios, teniendo poder como Hijo de Dios, miremos la alma que Él usó en contra de las tentaciones. Lucas capítulo 4, 1 al 13. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, cuando sale, ¿verdad?, de su bautismo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Y por 40 días, y dice, mira lo que dice aquí, siendo tentado por el diablo. Hay 3 tentaciones aquí, pero no fueron 3 solamente. Hay 3 para que veamos el tipo de tentación. Pero por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Humanidad de Cristo. Dios teniendo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió: yo tengo toda autoridad en el cielo. No. Escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Miren la espada del Espíritu que Jesús, el Dios encarnado, utilizó frente a las tentaciones del diablo. Escrito está. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y le dice: todo este dominio y su gloria te daré. Le dijo el diablo: pues a mí me ha sido entregado. ¿Dijo una verdad o no? Sí. ¿Y a quien quiero se la doy? Hay otra, y no está también. Ya empieza a transversal. Por lo tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Y Jesús le respondió que escrito está. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Miren la insistencia. Entonces el diablo,
llevó a Jerusalén y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate pues abajo, desde aquí abajo. Pues, ¿y qué es el diablo? Pues escrito está. El diablo no se sabe la Biblia. Escrito está, a sus ángeles encomendará para que te guarden. Versículo 11. Y Jesús le responde escritura con escritura. Sí, pero el diablo sabe malinterpretar el pasaje fuera de contexto y no ve toda la revelación de Dios, trata de engañar, pero en toda la revelación, mira lo que dice Jesús, en las manos te llevará, pero tu pie no te pase. Versículo 12, le dijo Jesús, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, ese pasaje está, pero en cuanto a toda la revelación de Dios, no me estás trayendo me estás transversando las escrituras. Así que el diablo usó la escritura también. Pero Jesús sabía escritura también y le contestó con la escritura. Y cuando el diablo acabó toda tentación, se alejó de él, pero mira lo que dicen, esperando un tiempo oportuno. Mi hermano, ¿usted cree que tú y yo somos exentos de esto? Claro que Jesús fue tentado de una manera particular como el Mesías. Sí, sabemos todo eso. Pero vemos en la revelación que Dios permite en ocasiones, como con Pedro, ser zarandeado. Gloria a Dios que pues, Jesús dijo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Pero fue zarandeado. Necesitamos urgentemente tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque esta es nuestra defensa y nuestra ofensa contra el diablo y contra el mundo. Hermano creyente que está aquí, miembro de Iglesia Bíblica Metro. Esta iglesia se llama Iglesia Bíblica Metro. Y se llama así porque nosotros entendemos que la iglesia debe estar cimentada en la Biblia, en las Escrituras. Y si tú eres miembro de Iglesia Bíblica Metro, tu rol como miembro de Iglesia Bíblica Metro es estar lleno de la palabra de Dios. Cuando tú no como miembro no estás lleno de la palabra de Dios, vas a causar problemas en el cuerpo. Vas a causar problemas en el cuerpo. Y gloria a Dios por el cuerpo que nos da paciencia, amor, perdón, y vamos trabajando y nos hablamos y nos amamos y nos crecemos. Pero cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, edificas al cuerpo. Edificas al cuerpo. Nunca te veas como un ente independiente. Nuestra vida espiritual es parte de un cuerpo, mi hermano. Y si nosotros no tenemos la espada del Espíritu, un área del cuerpo está siendo descuidada. Así que miembro de Iglesia Bíblica Metro, toma la espada del Espíritu, porque va a venir el día malo. No es que si viene, no, va a venir. Y la única forma para estar firme es tomando toda la armadura de Dios, que incluye la espada del Espíritu. Cristo ha provisto todo lo que necesitamos, iglesia. Todo lo que necesitamos, vayamos a Él. Por medio de oración y súplica, como dice el pasaje del versículo 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo culmina esta exhortación diciendo, la manera de nosotros velar unos por los otros es por medio de la oración de los santos. Por medio de la oración. Y vamos a abundar un poco más sobre esto en la próxima predicación, pero mi hermano, la palabra de Dios y la oración privada y pública también, como iglesia, es parte esencial de permanecer firmes en el Señor. Por medio de la oración dice aquí que velamos para perseverar. Y Pablo llama a todos los creyentes a que perseveremos y velemos. Supliquemos al Señor que hoy nos dé un espíritu de amor por la palabra y por la oración, para que, como dice ese pasaje, oremos en todo tiempo. Aquí no es creyente y está en medio nuestro, y a que ha venido acá a escuchar esta predicación. La única forma de tú escapar de ese juicio que viene para con tu vida, porque Dios es el rey guerrero que va a venir a traer el juicio, es que hoy tú puedas venir delante del Señor, tirar los palos de escoba, las escobas, tirar los recogedores, tirar todo lo que tengas en la mano, tus excusas, tus razones, y reconocer que estás perdido y que necesitas un Salvador. Cristo te va a dar su armadura. No pienses, no, es que yo nunca voy a cambiar, es que no eres tú quien cambia, es que Dios quien te cambia. No, lo que pasa es que para mí no hay esperanza porque ya yo estoy muy cómodo, yo creo que eso es cuando yo sé. No. El Señor te está llamando hoy. Dice la palabra de Dios que cuando Dios llama, dice, no endurezcas tu corazón. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como el día de la rebelión. Dios te está llamando a salvación. Reconoce tus pecados y arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. ¿Qué tal si oramos, iglesia? Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por la armadura
tuya que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, una vez más, escucharte hablar por medio de tu palabra. Padre, yo te pido y te ruego que tú nos sustentes, Señor, por medio de tu palabra. Que nuestro fundamento, nuestra esperanza y cimiento esté en Cristo, Señor. Que en medio de los dardos del enemigo encendido como fuego podamos sacar el escudo de la fe y decir: Cristo es mi Señor. Que en medio de la intensa batalla podamos mirar, Señor, al futuro y decir: no. Quizás hoy yo estoy en el piso, quizás hoy yo estoy vencido, pero no, esto no será para siempre, porque Cristo venció, yo venceré y me ha hecho más que vencedor. Derribados pero no vencidos. Oh Señor, y mira, Señor, si hemos soltado tu palabra y hemos agarrado cualquier otra cosa, danos convicción de pecado para soltarlo y agarrar la palabra de tu Espíritu, que es la espada. Oh Señor, te lo pido en nombre de Cristo. Que como vamos a cantar ahora, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, Cristo. Que así como todos en Hebreos 11, esos héroes de la fe miraron y esperaron la promesa de Cristo, nosotros también miremos y esperemos en el que ha de regresar. Porque tú lo prometiste y lo harás. Te rogamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.